Dios les bendiga, es un gran placer para mí estar con ustedes aquí. Me estoy riendo porque tengo el reloj ahí que me dice cuánto tiempo me queda. Estoy muy acostumbrado a esto, pero qué bueno que está, qué bueno. Bueno, hoy vamos a mirar un poquito algo que estuvimos viendo estos días durante el seminario. Así que vamos a orar, si usted le puede pedir al Señor lo siguiente. Abra su corazón para recibir palabra de Dios. Entonces, le decimos así: Señor Jesús, diga conmigo, abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti, para que o escuchar palabra tuya. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. Yo necesito tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo Mateo 4:17. Dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la Biblia habla de un reino, se refiere que hay una autoridad que se llama rey y que hay principios, leyes en ese reino, que rigen ese reino. La palabra del Señor también, cuando nos enseña el Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando Jesús vino, no es que se estableció el reino de Dios, sino dice: el reino de los cielos se ha acercado. Algo que estaba lejos se coloca más cerca. Los principios de Dios se colocaron más cerca, tan cerca que influyó en toda nuestra sociedad hasta nuestros días. Hubo un antes y un después de Cristo. No es solamente el calendario que habla de antes y después de Cristo, sino realmente algo pasó. No es retórico, sino algo real que estaremos viendo, así que veremos un poco de historia. Estaremos viendo de qué fueron los cambios que el pensamiento de Jesús ocasionó en su sociedad. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, generalmente nuestro sentido, el significado que le damos es evangelizar a una persona que no conoce del Señor. Le comenzamos a hablar de Cristo, se entrega a Cristo, le compartimos las buenas nuevas de salvación. ¿Estoy correcto? ¿Esto es evangelizar? Muy bien, es lo que hizo Jesús. Le habló a una mujer samaritana y le evangelizó. Le habló a Nicodemo, lo evangelizó, le habló a las grandes multitudes. Pero la verdad que evangelizar es esto más otra cosa. No solamente hay que evangelizar a las personas, sino también tenemos que evangelizar las ideas. El próximo campo misionero que nos tocará confrontar en las universidades, en el ámbito político, en los medios de comunicación, en el arte, en la educación, serán el área del pensamiento, el área de las ideas. Así que un cristiano, por lo tanto, tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. Y también tiene que saber lo que no cree y por qué no lo cree. La mente no se convierte en un enemigo de Dios, sino en un aliado de Dios. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es decir, todo nuestro ser, todo lo que respira, alaba a Jehová. Y lo alabamos y también lo comprendemos con nuestra mente. Así que Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Él nos está diciendo: no se conformen a la manera que hay de pensar hoy, sino desafíen el pensamiento, evangelicen el pensamiento, transformen el pensamiento. Primero lo tenemos que transformar dentro de nosotros mismos y después transformarlo en otros. Mateo capítulo 5, 13 en adelante dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera
y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos llamados a ser sal y luz. ¿Por qué tenemos que transformar el pensamiento? Permítame decir lo siguiente. Imagine usted que tiene un profesor de historia. Aquí en la iglesia debe haber varios. Un profesor de historia es un cristiano comprometido, ama al Señor, va a la iglesia, no es un religioso, sino que realmente tiene una vivencia con Dios. Pero cuando va al colegio a enseñar historia, enseña historia igual que un profesor ateo. La misma historia, de la misma manera, con los mismos hechos. ¿Por qué le parece que eso es así? ¿Qué le enseña? ¿Su mente? Bueno, puede ser. Pero más sencillo, no lo espiritualicemos. ¿Por qué le parece que él enseña historia de la misma manera que un profesor no cristiano? Me dicen tantas cosas, pero por ahí a alguien le escuché porque le enseñaron así. Así es. ¿Dónde aprendió él la historia? En una universidad con una línea de pensamiento humanista atea. Usted se da cuenta que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de literatura, abogacía, sociología, psicología, antropología, todo lo que quiera, son carreras ¿de qué tipo? ¿Cómo se llaman esas carreras? Humanista. ¿Qué significa humanista? Que comienzan en el hombre, siguen en el hombre, terminan en el hombre. Dios no está presente allí. Así que a un profesor de historia le enseñaron cómo tiene que pensar y eso es lo que él transmite. Aquello que también le enseñaron en la universidad. Ahora, imagínese que la historia no fuera como se le enseñaron en la universidad, sino que él es desafiado a evangelizar la historia. Tomemos un hecho histórico muy interesante, el descubrimiento de América, porque es muy familiar a todos. Cristóbal Colón partió del puerto de Palos a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María. Hizo una escala en las Islas Canarias para arreglar el mástil de una de las embarcaciones. El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, desde el palo mayor de la embarcación La Niña, gritó, ¡tierra! Y cuando vio a los habitantes de ese lugar, los llamó indios, porque creyó que había llegado a la India. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Cuál fue la razón por la que Colón quería ir a la India? ¿Qué le enseñaron en el colegio? Era para ir a comerciar las especies, ¿no es cierto? Las especies son muy ricas en India. Entonces había un problema. Pasar por el lado de Europa, recuerde que en 1453 había caído el Imperio Romano de Oriente, por lo tanto, era un problema. Así que estaban buscando nuevas rutas. Ya se sabía que la Tierra era redonda, pero no estaba comprobado. Así que Colón decidió partir, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, para encontrar una nueva ruta para comerciar las especies. ¿Es así? Bueno, es parte de la verdad. Ahora le voy a dar la otra parte de la verdad, la que Colón dice, no la que otros dicen de él. Él dice así, no fue inteligencia ni sabiduría humana ni la cartografía la que me guió en este viaje, sino fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual él me hizo mensajero. ¿Le enseñaron esto en el colegio? ¿Cómo? ¿Por qué no le enseñaron esto? Esto es lo que dice Colón, no es lo que otro dice de él. Colón dice que él tuvo un llamamiento de Dios para ir a predicar el evangelio allí ese lugar. ¿Cómo se llama cuando alguien va a predicar el evangelio a otro lugar? Es decir, Colón tuvo un llamamiento misionero. ¿Se lo explicaron esto en el colegio? ¿En la universidad? ¿La enseñanza media? No. Evangelizar las ideas significa que un profesor de historia toma la historia y comienza a redimirla y colocar a Dios donde tiene que estar.
25 de septiembre, Colón está a bordo de las naves. Las naves se quedan sin viento. Esto está en el diario de él, que seguramente tampoco se lo enseñaron. Entonces, las naves se quedan sin viento. Por lo tanto, Cristóbal Colón comienza a orar a Dios. Los marinos querían echarlo al mar porque ya llevaban 3 semanas en aguas desconocidas. Por lo tanto, Colón empieza a orar a Dios y escucha la voz del Señor diciéndole: oh hombre de poca fe, ¿no soy yo aquel que dividí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No soy yo aquel que derroté al gigante Goliat por mano de David? ¿Por qué no puedo hacer esto contigo? Y de pronto Colón se despertó, era en sueños que tuvo, y empezó a llorar. Todo esto lo relata él. Se arrepintió porque el Señor le dijo: hombre de poca fe. Y él comenzó a llorar, a clamar a Dios, y Dios le dio una promesa, que le daría honra en ese lugar. Esto lo dice Colón. La pregunta es: ¿por qué no estudiamos esto? Es más, el día 9 de octubre hubo un motín a bordo. Lo querían matar a Colón porque ya no habían descubierto tierra. Cada vez que pensaban que llegaban a la tierra, resultaba ser unas brumas ahí llamadas celajes. Así que no había forma. Así que todos los marineros hablaban. Ya habían tenido un motín el 6 y había sido salvado Colón. Pero el 9 fue un motín de las 3 carabelas. Entonces los hermanos Yáñez Pinzón, que eran los capitanes de los 2 otros barcos, lo salvaron a Colón, pero le dijeron: Colón, te damos 3 días. Si en 3 días no aparece tierra, nos volvemos o te tiramos al mar. Ahora escuche, tirar al mar a un capitán que fue comisionado por el mismo rey de España era proclamar su propia muerte. Era desobedecer al rey. Día 9, 10, 11, 12 y el 12 de octubre Rodrigo de Triana grita: ¡tierra! Y llegan allí, desembarcan, ven a los indios. ¿Y sabe lo que dijeron los marineros de Colón? Colón, siempre confiamos en ti. Sabíamos que tenías una misión. Alguien dijo que la victoria tiene muchos padres. El fracaso es huérfano. Nadie se quiere hacer cargo del fracaso. Y Colón tuvo una excelente relación con los indígenas el primer viaje. El segundo viaje se enamoró del oro y sometió a servidumbre a los indígenas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Su biógrafo, que se llama Fray Bartolomé de las Casas, dice que esa fue la razón por la cual Dios castigó a Colón y fue llevado preso con grillos a España. ¿Usted recuerda? Y después del tercer viaje escribió el único libro. ¿Sabe cómo se llama el libro que escribió Colón? Profecías. Y es todo acerca de la Biblia. Y es su único libro. Pero todo esto que le estoy diciendo lo pueden encontrar en la breve historia de Indias, en el libro Profecías, en el diario de Colón y en las cartas a su hijo Diego y en las cartas a la reina Isabel. ¿Por qué no nos enseñan esto? ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Y cuando un historiador ve, no le da ninguna importancia a esto. Pero cuando un profesor cristiano lo ve, ¡wow! Dice: acá está el obrar de Dios en la historia. Y comienza a reinterpretar y evangelizar el pensamiento. ¿Podemos evangelizar la matemática también? ¿Contamos juntos? 0, 1, 2, 3, cuente conmigo, 4, 5. ¿Hasta dónde llegamos? No me diga hay un lugar donde llegamos. ¿Cómo se llama? Infinito. Vamos para el otro lado. 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta dónde llegamos? Oh, alumnos, dígame, ¿qué hay? ¿Qué o quién va del infinito hasta el infinito? ¿Ah? Dios, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Usted está enseñando religión? No, estoy enseñando matemáticas. Del infinito hasta el infinito. Como nadie lo llena, entonces es Dios, claro. Podemos enseñar anatomía. ¿Usted sabe por qué
los niños nacen sin dientes? Si no lo sabe, pregúntele a una mamá. Porque si naciera con dientes, pobre mamá, cuando amamanta. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió prever eso? Hay dos posibilidades, casualidad o hubo un previsor. Pero en todo lo que nosotros sabemos, siempre hay que una previsión, tiene que, no hablemos de creador porque algunos pueden que no crean en eso, pero donde hay previsión, hay previsor. ¡Wow! Y empezamos a llenar la educación de los principios de Dios. De los principios de Dios. Ponemos llenar la física de los principios de Dios. La ley de entropía dice que todas las cosas van del orden al desorden naturalmente. Que para que vayan del desorden al orden, tiene que haber alguien que lo ordene. Un agente ordenador. Alumnos, ayer la clase quedó toda desordenada. Todas las sillas por allí tiradas, lleno de papeles en el piso, con un olor medio fétido, digamos. Y hoy llegamos y todo estaba ordenado. No había papeles en el suelo, todo limpio. Las sillas ordenadas con un desodorante ambiental. Alumnos, quiero decir cómo fue esto. Por casualidad. Entonces un niño de 8 años dice, profesor, no fue por casualidad. Es que la señora María vino a limpiar acá y levantó los papeles, tiró desodorante ambiental. No fue por casualidad. Ah, entonces quiere decir que las cosas que se desordenan no se ordenan solas. La tierra estaba desordenada y vacía. Ah, pero eso es la Biblia. Bueno, vamos al Big Bang. El Big Bang significa un gran desorden. La pregunta es ¿cómo se ordenó? ¿Casualidad? ¿O alguien la ordenó? Y empezamos a evangelizar el pensamiento. Y empezamos a evangelizar el pensamiento en el área del arte. Que el arte no es solamente la expresión del autor y del artista, sino el arte es la expresión de Dios con el artista. Y empezamos a evangelizar la idea de política. La idea de política humanista atea es juego de poderes, cómo lograr el poder, cómo conservarlo y cómo el otro no agarra el poder. Pero en Cristo Jesús dice así, los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Digámosle a los políticos, sirviente. No les va a caer muy bien, pero servidor público. ¡Qué tremendo! Es el concepto bíblico, lo que Dios tiene. Así que nosotros somos llamados a desafiar el pensamiento. Jesús hizo esto. No solamente le predicaba a las personas que se arrepintieran, sino que desafió el pensamiento establecido. Oísteis que fue dicho, acá está lo establecido, ojo por ojo, diente por diente. Pero, conjunción adversativa, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Amad a vuestros enemigos. No, momentito. Amar al prójimo. Al enemigo es ojo por ojo, diente por diente. Sí, pero yo os digo, está cambiando el pensamiento, ¿se da cuenta? Esto es una revolución mental. ¿Cómo? No puede ser. Sí, puede ser. Amar al enemigo. No, será al amigo, no al enemigo. ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? Sanaba los sábados. Mi pregunta, y cada vez que sanaba el sábado tenía un problema con los fariseos. Mi pregunta es, ¿por qué no sanaba los martes? Los miércoles se hubiera evitado un montón de problemas. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Desafiando el pensamiento. Les dijo, si a usted se les cae un animal el día sábado, ¿lo dejan hasta el otro día morir? No, aunque sea sábado. Bueno, yo hago el bien el sábado también. Y comía con los publicanos y pecadores. Momentito, dime con quién andas y te diré quién eres. Por lo tanto, si Jesús dice que es el Hijo de Dios y anda con pecadores, tiene que él ser... No, dijo Jesús, es que yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ah, y otra cosa, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Qué? Y de pronto unos niños molestaban. Y los discípulos, no, los niños molestan. Jesús dijo, no molestan, dejen que los niños vengan a mí. Jesús, pero si son niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Jesús son niños, además traigan un niño, el que no fuere como él no puede entrar al reino de los cielos. Y se puso a hablar, no me van a creer lo que hizo Jesús, eso sí que es terrible. Se puso a hablar, no lo va a creer, con una mujer, siglo I. Yo voy a India seguido, siglo XXI, y no puedo hablar con una mujer a solas hoy. Jesús estaba en una cultura oriental y se pone a hablar con una mujer. Para peor era samaritana, pero lo peor es que era mujer. Los griegos y los romanos tenían un concepto terrible de la mujer. Y cuando los discípulos llegan y lo ven hablando con la mujer, empiezan a comentar, ¿qué está haciendo? Está hablando con una mujer. Jesús dijo, sí, ¿cuál es el problema? Y de pronto una mujer se acercó a él y ungió con perfume en casa de Simón el fariseo. Y Simón pensó, si este fuera el Hijo de Dios, pensó, nomás, sabría qué tipo de mujer es esa, pecadora. Jesús dijo, Simón, lo sé. Ay, qué bueno, Jesús, porque te has dado cuenta que es una mujer adoradora. No, esa es una mujer adoradora, Simón. No, es una mujer adoradora, Simón, adoradora, porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, mira el corazón. Y cuando oren, oramos, sí, háganlo en secreto. ¿Cómo en secreto? Sí, la gracia está que nos vean que oramos. Cuando den limosna, que una mano nos... Y cuando ayunen, no lo demuestran los demás. Ay, ¿qué está diciendo? Todo lo que Jesús decía era el desafío del pensamiento de la sociedad en que vivía. ¿Sabe qué somos nosotros? El cuerpo de Jesús. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquel pensamiento, aquellas prácticas, aquellas leyes que van contra Dios, debemos desafiarlas y evangelizar el pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó cuando la iglesia mayormente se trasladó o adquirió fuerza en Roma? Roma era el imperio del momento. Dominaba todo el mundo conocido. Roma tenía ciertos conceptos. El primer concepto que tenía era el siguiente. Los niños que nacen débiles, que nacen con un síndrome, que nacen con una ceguera, que son débiles, que nacen deformes, o si la familia es muy numerosa, o si el niño, había un código de Sorano que decía, si el niño llora mucho, también si llora poco, hay que matarlo. Tiene que llorar justo. Y así era. Y era una tragedia. Los niños eran asesinados. Cuando no los asesinaban, los dejaban abandonados. Ustedes recordarán Rómulo y Remo, que eran dos niños, era una leyenda, pero eran de dos niños abandonados. Era una práctica común. Así que esto era lo normal. No es que se hacía en secreto, se hacía públicamente. Séneca decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles o deformes. Plauto, Platón decía lo mismo. Los griegos y romanos son una práctica habitual, pero de pronto viene un nuevo pensamiento que dice, de los niños es el reino de los cielos. Y los cristianos empiezan a declarar esto, no matarás a los niños, cualquiera sea su condición. Así que comenzaron a adoptar a los niños, pero recuerde que los cristianos estaban siendo perseguidos. Había un cristiano que se llamaba Benigno de Dijón y se llevaba a los niños a la casa. Y el emperador romano lo condenó a muerte por el delito que cometió, de cuidar a los niños. Hoy a ese hombre le levantaría un monumento,
pero en aquel tiempo no era así. Pero cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, produjeron un cambio profundo en las leyes. Y una de las leyes que cambiaron fue esta, que no se podría matar más a un niño cualquiera fuera su condición. Fue en el año 374 después de Cristo, durante el reinado del emperador Valentiniano. Y esa ley pasó a todos los sistemas legales del mundo hasta hoy. Y eso fue un legado del cristianismo. Los cristianos hicieron esto. ¿Y qué pasó con la mujer? Código Teodosiano, redactado por los cristianos, comenzó a dar derechos a las mujeres que no tenían antes. Uno de los derechos que más les concedió fue que por primera vez la mujer pudo elegir con quién casarse. Así que mujeres, si has podido elegir, se lo debes al Código Teodosiano hecho por los cristianos en el siglo IV después de Cristo. Aleluya. Y eso quedó para todas las naciones occidentales, porque las orientales todavía no se puede hacer eso. ¿Y qué pasó con la esclavitud? Ahí surge un discípulo de Jesús, no uno de los 12, pero un discípulo que se llamaba Pablo, y dijo: en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay esclavo ni libre. Y cuando él le escribe a Filemón, le dice: Filemón, tú tienes un esclavo que se te escapó, que se llama Onésimo, no lo trates más como esclavo, trátalo como hermano. ¡Wow! Es un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad. ¿Y sabe lo que hacen los cristianos? No pudieron abolir la ley, pero ellos comenzaron a liberar a sus esclavos. Y uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Ambrosio, dijo: a los esclavos hay que hacer lo siguiente, hay que comprarlos, educarlos, liberarlos. Comprarlos, educarlos, liberarlos. Y los cristianos comenzaron así: comprarlos, imagínense, les costaba plata, había que comprarlos, educarlos costaba plata, y después cuando podían servir, liberarlos. ¡Wow! ¿Y sabe lo que pasó? Se terminó con la esclavitud. Pero en el siglo XVII se restauró la esclavitud nuevamente. Las naciones europeas vieron que ahí podían conseguir mano de obra gratis desde África y restauraron la esclavitud. Pero en el siglo XIX se levanta un cristiano comprometido. Quería ser pastor, pero Dios le habló que se metiera en el área de la política y comenzó a orar. Se metió, fue parte de la Cámara de los Comunes y luchó por la abolición de la esclavitud en el Parlamento inglés. Cada vez que presentaba un proyecto para abolir la esclavitud, se lo boicoteaban. Así que su lucha duró 30 años. A los 30 años logró que Inglaterra declarara la abolición de la esclavitud. Gracias a Dios. 2 días después murió. Y sus últimas palabras fueron: gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra tuvo que pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. Y cuando Inglaterra terminó con la esclavitud, los otros países tuvieron que imitarlo, porque era la primera potencia del mundo, y se terminó con la esclavitud en la época moderna. El cristianismo hizo esto. ¿Y qué pasaba, volviendo a la antigüedad, con el valor de la vida? La vida no tenía valor. Los romanos decían, cuando se sentían frustrados, derrotados: córtate las venas. Y se cortaban las venas. De los últimos 50 emperadores, 37 murieron asesinados o suicidándose. Solo 13 murieron de muerte natural. La vida no tenía valor. Pero los romanos decían: la vida me pertenece. Pero ahora hay un nuevo paradigma de pensamiento. La vida no te pertenece, le pertenece a Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Los suicidios comenzaron a bajar. Pero también tenían los romanos una práctica, una institución llamada el Coliseo Romano. Por 7 siglos. En el Coliseo Romano los gladiadores se enfrentaban y de pronto un gladiador le colocaba la espada al otro cuando lo tenía vencido y le preguntaba al César: ¿quiere que viva? El César le preguntaba al pueblo: ¿quieren que viva? Y el pueblo tenía una manera de decir: que viva, que muera. Quiero decirle que el dedito siempre iba para abajo, porque al fracasado, al derrotado, la filosofía estoica decía esto, había que ayudarlo a morir. No era la cultura, la civilización, la nación, no era para los débiles. Y de pronto aparece un nuevo pensamiento. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque tuve hambre y no me ayudaste a morir.
me diste de comer. Porque tuve sed, no me ayudaste a morir, sino me diste de beber. Y el pensamiento cristiano comienza a invadir la sociedad romana. Y en el año 395 después de Cristo se suprime el Coliseo romano de una vez y para siempre. Nunca más hubieron muertes en el Coliseo romano. Fue obra de los cristianos también. Ahora la vida tenía valor. Ahora el principio de misericordia era importante. Los cristianos seguían siendo perseguidos en el siglo III. Pero hubo una gran epidemia, una peste que terminó, se calcula, con el 25% de la población de Roma. Y como el pensamiento era, al débil hay que dejarlo morir, las familias colocaban a los que caían enfermos de peste en el campo, solos. Una por su filosofía y otra para no contagiarse. Solamente había un grupo que iba y cuidaba de esos enfermos, los cristianos. Cuando terminó la peste, los historiadores dicen que fue tal el impacto de los cristianos en la sociedad que no podían seguir persiguiéndolos. Y en el año 311 se declaró el edicto de tolerancia, con lo que se terminó la persecución de los cristianos. Al haber mostrado misericordia, al haber entendido el Dios que tenían los cristianos, hizo que los romanos reaccionaran y no los persiguieran más. Y luego tuvieron libertad de culto también. Así que nosotros, amados, podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos producir cambios. Podemos producir cambios en las leyes. Podemos producir cambios en las instituciones. Podemos crear nuevas instituciones. Y yo quiero animarles a ser cristianos militantes, a ser cristianos con un compromiso total a Jesús. Yo puedo decirles esto porque yo soy un hombre comprometido con Dios. A los 15 años me entregué totalmente a Jesús. Hoy tengo 60. Y lo que hice en aquel tiempo me ha durado toda la vida y todo lo que falte de esta vida. Para Él vivimos. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y podemos producir tremendos cambios en nuestra sociedad cuando estamos comprometidos con Él. Los cristianos comenzaron una institución nueva. Si la vida tenía valor, crearon una institución nueva. La creó un cristiano llamado Basilio en el año 369 después de Cristo. ¿Sabe cómo se llamaba esa institución? Hospitales. Los hospitales fueron creados por los cristianos. Más adelante, en el área de la salud, otra mujer, Florence Nightingale. ¿Hay alguna enfermera aquí? ¿No hay ninguna enfermera? Bueno. No, médico no. Florence Nightingale, la mamá de las enfermeras, dice así: un día Dios me despertó y me dijo si estaría dispuesta a pagar el precio. Y allí fue, ella contestó que sí, fue donde nació la carrera de enfermería tal cual la conocemos hoy. Antes de Florence Nightingale, de 100 personas que entraban a un hospital, 42 morían. Después de Florence Nightingale, de 100 que entraban a un hospital, 2 morían. Porque ella cambió todo el sistema de salud. Hoy nosotros no podemos ver la dimensión que tuvo haber creado la carrera de enfermería. Y había otro hombre que estaba en la batalla de Solferino en Italia y se dio cuenta que quedaban muchos heridos en el campo de batalla. ¡Wow! Si iban a atender, un ejército quería atender a sus propios heridos, el otro ejército lo tiroteaba. Entonces él organizó un grupo de mujeres y de jóvenes que durante una tregua se metió en el campo de batalla y comenzó a atender a los heridos. Como no eran soldados, entonces no les disparaban. Y el lema fue Tutti Fratelli, todos son hermanos, es decir, que hay que atender a los heridos de un bando y del otro. 38.000 heridos había en esa batalla. Y ese fue el origen de la Cruz Roja Internacional, creada por un cristiano, Henry Dunant. Sus últimas palabras fueron estas: yo soy un discípulo de Jesucristo como los del siglo I. No cualquier discípulo, como los del siglo I. Y murió. Fue un hombre que amaba al Señor, Friedrich Froebel, un alemán, que se dio cuenta
que su papá, un pastor luterano, cuidaba las plantitas y las flores desde que eran pequeñas. Y él dijo, así como mi papá cuida las plantitas que son pequeñas, hay que cuidar a los niños desde que son pequeños. Así que vamos a crear el jardín infantil, kindergarten. Y ese fue el origen del jardín infantil, de un cristiano comprometido con Dios. Y podríamos hablar de tantas cosas. Había un chico que se clavó un punzón en un ojo, quedó ciego de un ojo, después quedó ciego del otro, y este joven amaba al Señor. Amaba al Señor. Se llama Luis Braille y fue el que creó el sistema de lectura para los ciegos. Antes de morir, él dijo, gracias Señor que me has dado esta misión en la vida, crear un alfabeto, un sistema de lectura para los ciegos. Qué maravilla lo que podemos hacer con el Señor. Qué tremendo. Así que puede ser que de aquí salgan nuevos ministerios. Levantemos nuevas instituciones. Yo recuerdo hablando de esto, una mujer, después de 3 meses, vino y me dijo, Ricardo, ¿sabe lo que hice? Fui a las mujeres enfermas de SIDA que hay en Santiago de Chile. Y les comencé a predicar. Esa organización es una organización atea. Pero yo les empecé a predicar. Se entregó la presidenta de la organización y 12 más. Así que la presidenta de la organización dice, en el mundo esta organización es atea, pero en Chile no lo será. Será de Cristo. Y cuando le tocó ir a un congreso internacional, ella no pudo ir, mandó a la otra mujer. La otra mujer habló del rol de la fe y la organización a nivel internacional tomó la decisión de incluir la fe en su organización. Mira lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer. Wow, qué precioso. Lo que podemos hacer a través de nuestros hogares. Amados, no usemos nuestros hogares como búnkers. Practiquemos la hospitalidad. Lo que dice Isaías, que nosotros podemos usar, albergar a los errantes y menesterosos en nuestra propia casa. Lo podemos hacer. Algunas amas de casa dicen, ¿cuánto daría por ser una misionera en África? Bueno, necesitamos misioneros en África, así que gloria a Dios. Pero si tienes una casa, suficiente para ser misionera. Lo que pasa es que hay que hablar con Dios. Ahora, lo que les voy a decir, no lo practique, por favor, ¿ya? No lo vaya a hacer. A menos que haga el segundo paso, así que déjeme terminar. Cuando yo tenía 18, 20 años por ahí, yo vi una chica en la calle que era prostituta. Y el Señor me dio una palabra, llévala a vivir a tu casa. Por eso digo, no lo vaya a hacer. A menos que haga el segundo paso, joven, muchacho de 18, 20 años, 25. Hagas el segundo paso. Mamá, ¿qué te parece si nos traemos a esta chica prostituta a vivir a casa? ¿Qué dice la mamá? No, ¿eh? ¿Sabe lo que dijo mi mamá? Oremos. ¿Qué hay que decir? Oremos. Y después me dijo, es del Señor, tráela. Así que vino a vivir con nosotros. Duró 3 días. Los 3 días nos dijo, a ustedes no los soporto más. Y se fue. Pasaron 2 años. Y volvió, estaba embarazada. Dijo, conocí un muchacho que me pareció que era diferente. Quedé embarazada, pero este muchacho ahora me dice que tengo que abortar, que él me paga el aborto, que no puedo tener el niño en mi condición y que si no me deja y que no sé qué. Pero ahora ella estaba abierta a escuchar. Y le hablamos del Señor. Se entregó a Jesús. Y dijo, este niño va a tener mamá. Y fue a hablar con el muchacho. Y le dijo, yo he decidido tener a este niño. El muchacho amablemente le dijo, estúpida, ¿quién te crees que eres? Idiota, ¿qué eres tú, ¿No sabes tu condición? ¿Cómo haces esto? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Ella dijo, la familia Rodríguez. El hombre vino enojadísimo. ¿Cómo se les ocurre hacer esto con esta chica? Entonces le hablamos del Señor. Se entregó a Cristo. Y fue a su familia y le dijo, familia, este bebé va a tener mamá y va a tener papá porque me voy a casar con ella. Y se casaron
No, que no terminé. Se casaron hace 37 años. El año pasado los vi. 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo al Señor. ¡Qué tremendo nuestro hogar! ¿Cómo puede ser? Nuestro hogar puede ser una bendición. Y no necesitas una tremenda preparación. Una vez nuestro amado pastor nos mandó una señora que se quería suicidar a casa. Nosotros vivíamos en un 7º piso. Ideal para suicidarse. Ideal. Así que tuvimos que orar al Señor. Señor, si esta mujer se suicida, viene la policía y te pregunta, ¿se tiró o la tiraron? Todo es un lío, es un problema legal grave. Así que orábamos al Señor, Señor, ayúdanos. Y el Señor dijo, recíbala. Vivió 2 meses con nosotros. Y a los 2 meses mi mamá, quiero decirle antes esto, mi mamá no es psiquiatra, no es psicóloga tampoco. La verdad es que no tiene ningún título universitario. Bueno, para decir la verdad, no terminó la enseñanza media. Bueno, quiere que diga la verdad, tampoco terminó la primaria. Lo único que mi mamá tiene es al Espíritu Santo. Y estaba orando por ella. 2 meses después le dijo, yo sé lo que te pasa a ti. Sí, porque ella no sabía por qué quería suicidarse, era una angustia, no sabía. Lo que te pasa, tu problema es tu hija, tiene una hija de 1 año. Pero ¿cómo mi hija si yo la amo? La hija era una pintura, estaba muy bien cuidada. No, es tu hija. Pero si yo la amo, no puede ser. Sí puede ser. Cuando tú eras chica te pasó esto, fuiste muy rechazada. Ahora tu esposo, que es un buen hombre, se casó contigo y te puso como la reina del hogar. Toda la atención estaba en ti. Toda la familia de él tenía la atención en ti. Hasta que nació la niña, porque es lo normal. Ahora toda la atención se fue a la niña y eso te recordó el rechazo que tuviste cuando eras niña. Ella dijo, es eso, es eso. Dios la sanó. Hoy tiene 5 hijos y es esposa de un pastor. Nosotros podemos, por la gloria, la gracia del Señor, ser misioneros en cualquier lugar. Y tú dices, yo soy débil, yo no sé. Te voy a decir lo siguiente, diga el débil, soy fuerte por lo que Dios ha hecho en mí. No lo sé. ¿No lo sabes? Muy bien, así dice el Señor. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin medida. Y cuando dice, no tengo la plata, di, Señor, no tengo la plata, pero mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Así que sí voy a poder, sí voy a saber, sí lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Podemos usar todo lo que somos y tenemos para su gloria. Podemos decirle, ¿sabe qué? Hay veces nosotros pensamos, bueno, hay que tener un llamamiento especial para eso. No. El llamamiento especial hay que tener para desobedecer. Lo normal es obedecer a Dios. Todos nosotros fuimos llamados a ser misioneros, ¿sabía? Colosenses 3:17. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús. Si hay mecánicos acá, quiero animarles a ser misioneros en la mecánica. ¿Hay profesores acá? ¿Cuántos profesores hay acá? Muy bien. Por favor, hoy, ahora, si pueden, renuncien. Y conviértase en misionero a la educación. Para eso tiene que ser profesor. ¿Entiende lo que digo? Hay un chip que tenemos que cambiar. El llamamiento de Dios no es para unos pastores y unos misioneros. El llamamiento de Dios es para todos nosotros. No hay que preguntarle al Señor si fuimos llamados. Esta es una pregunta de perogrullo. Fuimos llamados. Lo que hay que preguntarle al Señor es ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No qué. El qué ya está definido. No es que hay que tener un llamamiento. No. El Señor dijo que todo lo que hicieras de palabra o de hecho quiere decir que todo lo que hacemos, eres un profesor en representación de Jesús, en su nombre. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo lo hacemos. Necesitamos, hoy hay 450.000 misioneros, necesitamos 500 millones de misioneros. Es decir, todos los que se confiesan, nacidos de nuevo, tienen que ser misioneros.
No todos los misioneros tienen que ir a África. Puede ser un misionero dentista. Abra la boca. Bzz, ¿no es cierto que Cristo, sabes que Cristo te llama? Bzz, ¿quieres aceptar a Cristo? Bzz, ah, ¿no lo quieres aceptar? Bzz, no. Es una broma nomás. Tenemos que tener misioneros en el área de la justicia. Hay abogados acá, renuncien a ser abogados. Yo renuncié. ¿Ya? Soy abogado, renuncié. Y hágase misionero al área de la justicia. Hágase misionero al área de la salud. Si es médico, enfermera o cualquier área relacionada a la salud. Vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Amados, yo les estoy presentando esta visión. Podemos afectar cada área de la sociedad. El área de la familia, el área de la educación, del arte, de las comunicaciones, el área del gobierno, el área de los negocios. Negociantes para la gloria de Dios. Ahora uno dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, pero negociante. Sí, pero usted entiende, ¿no? Soy cristiano y también negociante. ¿Usted me entiende? No lo entiendo. Bueno, que los negociantes tenemos que negociar. ¿Y qué significa eso? Tienes que ser un misionero en el área de los negocios. Tú sí tienes que ser sí, tú no tienes que ser no. Tienes que pagar los impuestos, tienes que ser honrado. No, es que soy negociante. Eres cristiano. Y eres un misionero en el área de los negocios. Y así en cada área. Pero amados, en esto necesitamos algo que es muy concreto. La entrega total a Jesús. La entrega total a Jesús significa que le entregas todo tu ser. Que dedicas tiempo a estar a solas con Dios. Porque estás comprometido en conocer a Dios. Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar todos los días en la casa de Jehová. Tenemos que ser comprometidos en odiar el pecado. Si estamos en pecado y no lo confesamos, sino que lo justificamos, no tenemos autoridad. Y tenemos que estar comprometidos en la gran comisión. Vivo para conocer a Dios y hacerlo a Él conocido. Para eso vivo. Y ahora cuando estamos en esto, hay una entrega total a Jesús. Pero algunas personas tienen miedo de entregarse a Jesús. Porque dicen algo así, si yo me entrego a Jesús, seguro que Él me dice que me vaya a África. Y yo no quiero ir a África. No te va a decir eso. ¿Me va a decir que deje a mi mamá sola? No te va a decir eso. Conozco a este Dios. Dios es un Dios de pactos, de acuerdos. Dios precioso en su carácter. Lucas 14:33. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, hoy te estoy diciendo, hay que renunciar a todo. Y algunos tienen miedo. Dice, esto significa dejar todo. Te quiero explicar lo que es renunciar. Es como aquel hombre que vio la perla de gran precio. Y preguntó al dueño de la perla, ¿cuánto cuesta la perla? El dueño de la perla dijo, esta perla cuesta mucho. El hombre dijo, bueno, pero yo soy muy rico, tengo mis bancos financieros, transporte, mucha plata. Así que puedo comprar la perla. ¿Cuánto cuesta la perla? El dueño de la perla dijo, mire, usted no entiende, esta perla cuesta mucho. El que no entiende es usted. Yo soy un hombre muy rico, puedo comprar esa perla y cualquier perla. ¿Cuánto cuesta la perla? Y el dueño de la perla dijo, mire, esta perla cuesta todo. ¿Cómo? Sí, cuesta todas sus propiedades, su dinero, su tiempo, sus sueños, su familia, su vida. ¿Qué? Dijo. Y la perla se llamaba Jesús. Y este hombre tenía que decir, ¿me quedo con la perla o no? Y tomó su decisión de quedarse con la perla. Renunció a todo. Y comenzó a caminar y de pronto escuchó una voz que le decía, hijo, y él se dijo, ¿a quién le habla? A ti, porque a los que tienen la perla les he dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos con Cristo. ¿Y qué significa eso? Significa que la vida que me diste, toma, te la entrego, te la devuelvo. Los bienes,
la familia, tus sueños, te los devuelvo. Y el hombre gritó, dijo, ¿me los devuelves? ¿Son míos otra vez? No, son míos, pero te los presto. Ahora úsalos para mi gloria. Lo único que no puedes usar para la gloria de Dios es el pecado. El pecado hay que arrepentirnos y dejarlo. Pero las otras cosas tú puedes decirle al Señor, Señor, ya lo he renunciado. Está en la cruz. Así que si lo uso, es para tu gloria. Y muchas veces Dios te va a decir, sigue usándolo. Así hizo el Señor conmigo. A los 14 años dije, me entrego al Señor, me voy de misionero a China. El Señor me dijo, no, anda a estudiar. Pero 10 años después, a los 24, estaba en una empresa ganando muy bien. El Señor me dijo, ahora es el tiempo. Y dije, Señor, gracias, porque hace 10 años me entregué a ti. Entonces, amados, cuando tú te entregas completamente a Jesús, tiene un efecto. Y es el siguiente. Cuando le hablas a otro de entregarse completamente a Jesús, tienes autoridad. Y la persona que se entrega a Jesús, se entrega completamente y sigue en el camino del Señor 37 años. O 50, toda su vida. Porque lo que le has impartido fue con autoridad. Vamos a orar un poquito. Espíritu Santo, qué maravilla es tu presencia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Amados, si tuviéramos más tiempo, les haría pasar acá al frente. Pero no tenemos este tiempo. Entonces, quiero que allí donde estás, tú puedas orar a Jesús y decirle así, yo me entrego completamente a ti, yo ya te acepté como mi Salvador, pero ahora yo quiero también ser un agente de transformación en el área donde estoy. Así que, Señor, yo quiero entregarme completamente a ti. Oh Dios. Pero quiero decirte lo siguiente, amado. Este no es un ejercicio mental. Es un ejercicio o es una decisión ante el Señor. Así que, si tú le dices al Señor, Señor, necesito más tiempo para esto, toma el tiempo. Necesito otro mes para pensarlo, tómate el mes. No te sientas presionado. Pero si tú realmente quieres, dices, no, yo no tengo ninguna duda, mi vida es completamente para Jesús. Así que no tengo ninguna duda. Entonces puedes entregarte al Señor. En un minuto les voy a pedir que aquellas personas que quieran hacer esto y decir, Señor, yo quiero ser un agente de transformación, entregarme totalmente a ti y ser agente de transformación en la salud, o en la educación, o en el arte, o en un minuto te voy a pedir que te pongas de pie, pero no lo hagas todavía. Porque yo quiero implorarte, rogarte, pedirte por favor que no te pongas de pie si no tienes una convicción profunda de entrega total a Jesucristo. Joven, no te pongas de pie. Pero si te vas a poner de pie, recuerda esto, te cuesta todo. Y tú le dices al Señor, Señor, te entrego todo, renuncio a todo y ahora todo lo uso para tu gloria y me convierto en un agente de transformación en la sociedad, en cualquier área, en el área que yo estoy actualmente, como estudiante de enseñanza media, de universidad, como profesional, como ama de casa, como pintor, como mecánico. Esto es crucial. De esto se trata la vida, el propósito de la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que tú le conozcas y que le hagas conocido. Entonces ahora sí, allí donde estás, recuerda esto. Si necesitas tiempo, tómalo. Por favor, te pido que no te pongas de pie. Solo aquellos que dicen, no, mi vida yo la entrego completamente a Jesús. Así que a ellos, a estas personas, no te preocupes por lo que está al lado. Acá estamos con el Señor. No te preocupes lo que yo veo desde acá. No veo nada.
Lo importante es lo que Dios hace contigo y tú con Dios. Ahora, en nombre de Jesús, aquellos, pónganse de pie. Los que van a entregarse completamente al Señor. A decirle, estoy dispuesta a levantar una nueva institución, un nuevo ministerio para tu gloria. Muy bien. Gracias, Señor. Entrégale lo más precioso que tienes. Porque no es solamente decir, te entrego el todo, sino siempre hay algo que representa el todo. Para uno fue las redes, ¿recuerdan? Para los pescadores. Para Mateo fue la mesa de tributos. Para el joven rico eran las riquezas. Para otro fue la familia. ¿Qué es aquello que representa tu todo? Eso. Hoy le puedes decir, Señor, en representación de mi todo, yo renuncio a tal cosa. Dile esto a Jesús. Y ahí puedes colocar aquello a lo que renuncias. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. A ti sea la gloria y la honra. Este momento es muy clave. Para algunos marcaría un antes y un después. Así fue con mi vida. Entrega total a Jesús. No menos que eso. Si estoy en algún pecado, hoy lo confieso y me aparto. Y alcanzo misericordia. Si mi vida devocional no está firme con Dios, hoy me arrepiento y vuelvo a pasar tiempo con Dios. A leer su palabra, a escuchar su voz, a adorarle. Si no he sido sal y luz en el lugar donde estoy, hoy tomo una decisión, basta con esto. Ahora empiezo a ser sal y luz en mi lugar de trabajo, de estudio, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. A ti la gloria. Es maravilloso esto. Maravilloso. Entregarse a Cristo, entregarse a Cristo. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si tú estás aquí por primera vez y nunca has conocido a Cristo, hoy te invito a entregar tu vida a Él. Y escucha lo siguiente. Si te vas a entregar a Jesús, te tienes que entregar todo, completamente. No le entregues una parte, entrégale todo. Y a lo mejor tú dices, soy muy pecador. Es que Dios te ama como eres. Y Él va a cambiar tu vida. Gracias, Señor. ¿Hay alguna persona que vino por primera vez que no conoce a Jesús y quiere entregarse a Cristo? Bien, muy bien. ¿Puedes pasar acá? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien más que quiero orar especialmente por esta persona? ¿Por alguien más que se quiere entregar a Cristo? ¿Puede levantar su mano? Vamos a orar. Aquí está bien. Aquí está. Muy bien. Le cuesta todo. ¿Estás segura que quiere entregarse a Jesús? Puede decir que no. Con todo el corazón te va a entregar a Jesús. Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Belki. Bendecimos a Belki, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay algo otro. ¿Habrá otra persona que se quiera entregar a Cristo? Pase. Cualquier persona que se quiera entregar a Cristo, pase acá, que quiero orar como por Belki. Señor, bendecimos a Belki. Nos agrada tanto. Bendecimos a cada persona también de los que está aquí, que han hecho un compromiso contigo. Me quedan 3 segundos. Vamos a tomar 2 minutos más para esto. Algunos que me puedan decir ahí, gritando. Ya, levanta la mano, yo lo señalo y grita, para que no gritemos todos a la vez. Yo voy a ser un agente de cambio en tal área. ¿Ya? ¿Quién quiere hacerlo? Allá, vamos. Amén, muy bien. Vamos. No aplaudan porque se nos van los minutos. Otro más, sí. Área de los negocios, gloria a ti, Señor. Allí.
Amén, Señor, gracias. Allá. No escuché, ¿en qué? En los negocios, gracias. Por allá. Muy bien, en la educación, gloria a Dios. Allí. En las artes. En los jóvenes. En las artes. ¿Usted es bailarina? ¿Sí? Aquí, danza aquí. Mi hija es bailarina, por eso, en las artes. En la ingeniería, allí. En la finanza, ¿cómo necesitamos eso? Sí. En los niños, la familia, allá atrás. Comunicaciones. Wow, qué bueno. Bueno, como no tenemos más tiempo, ahora vamos a hacer a lo coreano. Vamos a gritar al Señor: Señor, yo voy a ser un agente de cambio, y tú pones allí. A la 1, a las 2 y a las 3. Voy a hacer un cambio en el